colapsar ese edificio no se murió ninguna persona, solo se murió todas por la calle, lo cual es una cosa curiosa. Y a la izquierda es un campanario que fue muy gracioso. Justo cuando vino la réplica, estaban los de la tele, estos del España Directo, esto que hacen ahí conexiones en directo desde los sitios, y justo estaba el reportero diciendo, bueno, el campanario está todo aprietado, no sé qué, no sé cuánto, en directo, Y según lo estaba diciendo, pum, vino la réplica, se vio en directo la réplica y le cayó la mitad del campanario a 30 centímetros de tío. Si lo entráis en YouTube lo veis, ¿vale? Como veis en esas fotos, Granada ya resultó, un pueblo que se llama Arenas de Rey, una localidad que se llama Arenas de Rey, que está en Granada, resultó completamente destruida. Hace algo más los terremotos pueden destruir localidades en España y ya pasó, sería un terremoto de magnitud superior 7, de aquella no había aparatos como Dios, ¿vale? Con lo cual, si eso pasó, se puede volver a repetir. Si hubo un terremoto de 7 hace un siglo, se puede volver a repetir un terremoto en Granada de 7, ¿vale? Podéis estar de vacaciones vosotros en Granada en ese momento. Estados Unidos, y que le afectó un terremoto. Le pasó la falla por el medio, estaba puesto encima de la falla. Hace escasamente unos 20.000 a 30.000 años. El león incluso menos. ¿Os puede parecer extraño que cuando en Asturias haya muchos las hienas son animales muy adaptables climatológicamente? Casi todos los carnívoros son muy adaptables y el ejemplo mejor lo tenéis en el lobo. El lobo es un animal que actualmente lo tenemos desde el norte de Canadá, de clima ártico muy frío, hasta la India, de clima muy cálido. Y por el medio, pues en todo tipo de ambientes intermedios. ¿Y por qué el lobo sí se conservó y la hiena y el león no se conservaron? Pues posiblemente por conflictos con el ser humano. El león y la hiena son grandes depredadores que de alguna forma entran en competencia con el ser humano a la hora de repartirse las presas. Entonces, el ser humano, imaginaros los hombres prehistóricos que llegaban en ese momento por primera vez a Asturias, no iban a tolerar que animales como los leones y las hienas les disputasen sus presas, con lo cual, ¿cuál era el mecanismo que utilizaban? Pues eliminarlos, o bien matarlos o expulsarlos de su territorio. Y esa es la explicación más lógica de por qué ahora mismo no hay estos grandes carnívoros en la Europa civilizada. Hace unos 12.000 años aproximadamente. Luego está el lobo, del que ya os hablé, y hay otras especies de herbívoros como el uro, por ejemplo. El uro, no sé si os sonará, el uro es el antepasado salvaje de todas las vacas actuales. En todas las vacas domésticas proceden de un animal salvaje que se denominaba uro. Y su aspecto pues, sería muy semejante al de los toros de Lidia, pero mucho más grande. Un animal muchísimo más grande que los toros actuales. Tendríamos también el megalóceros. El megalóceros es un ciervo gigante, que no solamente era muy grande, sino que sus astas eran todavía desproporcionadamente más grandes. Un animal inmenso. Hemos tenido la suerte de excavar restos de megalóceros. Pues mira, pero ahí pasa que como hay mucho sol, funciona muy bien la energía solar. Entonces era bastante normal que la gente tenía o por lo menos una persona en el pueblo tenía una placa solar, la conectaba a una batería, como una batería de coche, y luego de ahí cargaban el móvil. Luego también era bastante normal que la persona que tenía electricidad en la tienda del pueblo o algo así, que ponía, como se recargan móviles. Entonces la gente llevaba de vez en cuando el móvil para allá, lo cargaba, lo dejaba por la mañana, lo recogía y ya estaba cargado. Y porque nos gusta mucho y porque habíamos conocido también, una vez estuvimos en casa una chica que estaba viajando con su hijo en bicicleta, se habían ido por Vietnam y luego por Marruecos y tal. Luego lo que pasaba era que no sabíamos muy bien dónde y queríamos salir de un sitio desde casa. Poder salir desde casa y no tener como que volar al otro lado del mundo para hacer bicicleta. Y teníamos dos opciones, como tirar para Europa o ir para África. Y como ya era octubre, ya para Europa empezaba a hacer frío, dijimos, vamos para África. Salió todo bien, hemos estado, nos animamos y ya, hasta diciembre. ¿Esto qué? ¿Nos lo dan en un CD o...?
cielo está rosa, pues tú también puedes echar rosa al agua. Lo que hayas puesto en el cielo lo puedes reflejar en el mar. Podéis preguntarme cosas, si queréis. Bueno, más o menos. No entro en muchos detalles porque si no, no me va a dar tiempo. ¿Vale? Entonces ahora, bueno, voy a dibujar un poco así a grandes rasgos la roca y eso normalmente se hace con el carboncillo. ¿Vale? Entonces, más o menos, empieza por ahí, va bajando un poco, llega hasta aquí. ¿Tienes pintor favorito? Pues me gusta mucho Sorolla, luego me gusta Van Gogh, Rembrandt, ese tipo de pintura me gusta, son mis favoritos. Entonces ahora voy a manchar toda la roca de oscuro, ¿vale? Para después pintarle los tonos claros por encima y así que ya me queda que tire más a marrón, ¿vale? Y lo mancho todo. Aparte de Soraya, que sé yo que pinta, ¿alguien más pinta aquí? ¿Sigues pintando, Soraya? No. Menina. No es bueno pasarse con el aguarrás porque si no se puede agrietar la pintura. ¿Se puede decir? Como agrietar, al secar, pues puede quedarte.